bueno, Su Alteza Real, consejero, viceconsejera, fiscal, vocales, amigos todos, porque al final hoy es un día de celebrarlo con amigos. Confesaba antes que en realidad no es el 10º aniversario, son 11 años de la UABDI, pero el año pasado, pues con el COVID, con todo, nos dio agobio. Es verdad que digo, pues casi yo creo que estamos peor ahora que cuando pensamos hacer el 10º aniversario, pero ya se nos iba a quedar muy lejos y no podíamos dejar escapar este momento, porque lo decimos siempre y de verdad lo creemos, que la UABDI, esta unidad de atención, comenzó de atención a víctimas con discapacidad, ahora veremos que ha evolucionado acceso a la justicia, se ha ido configurando de gente, buenas personas, personas también de la administración que se han ido acercando, y un proyecto que no era nada, que era, pues ahora lo veremos, una realidad que desde la Fundación A la Par y desde muchas otras organizaciones nos dábamos cuenta de la vulnerabilidad. En un principio era la vulnerabilidad de las personas con discapacidad intelectual a ser víctimas de abuso. De hecho, nosotros comenzamos porque en nuestro colegio, pues 1 o 2 alumnos al año eran víctimas de un abuso sexual. Nuestros trabajadores con discapacidad intelectual de los centros especiales de empleo también 1 o 2 casos al año sí que aparecían. Y bueno, pues en cuanto pensabas, pues en el cole de mi hija no hay 1 o 2 abusos al año, ni entre nuestros compañeros sin discapacidad intelectual nos encontramos esos datos. Esa fue la primera señal de alarma. Luego ya pues empiezas pues la literatura, a conocer y enseguida a darte cuenta de la vulnerabilidad de las personas, ¿no? Personas que hemos hecho dependientes de terceros, que hemos infantilizado también muchas veces en su sexualidad, con lo cual muchas veces ni siquiera sabían del delito del que estaban siendo víctimas. Y de ahí nace la pata de vocación de ayuda a estas víctimas por entender esa vulnerabilidad, que es donde aparece la figura del facilitador, la parte de psicoterapia que brinda la unidad y toda la parte de prevención y formación. Pero también, paradójicamente, esto convivía con otra realidad que todos conocemos, que es que, pues, que la justicia pues, era lejana a este grupo de personas, ¿no? No estaba adaptada. Entonces, la conjunción hacía pues, que fuera una problemática que no veía la luz. La prueba de cargo es el testimonio de la víctima, y este testimonio, pues como se expresaba de una manera diferente, que los órganos no sabían interpretar, pues será sobreseído y el problema no veía la luz. Y así nos liamos la manta a la cabeza, como decía, con muy buena gente, muchas ayudas. Veo aquí pues muchos trabajadores de la primera época, la Fundación Mafre, que nos apoyó desde el inicio. Y por eso decía, y acabo ya como empecé, que es un día pues eso, de amigos, de celebrar que algo que no existía lo hemos creado entre casi todos los que estamos aquí. Y bueno, pues es una suerte haber cumplido 10 años y espero que podamos cumplir muchos más juntos. Y además, bueno, no quiero meterme en lo que os va a contar Jacobo, que os va pues todos esos datos tan magníficos de ese trabajo que hemos hecho entre todos. Así que muchísimas gracias. Bueno, Jacobo Cendra es el director de la UABDI y nos va a contar los ejes del trabajo que ha realizado esta magnífica institución. Ya se puede decir que casi la UABDI es una institución paralela a la par. Muchas gracias, Jacobo. Bueno, buenos días, y me quiero sumar en primer lugar al agradecimiento y a la bienvenida que os daba Almudena hace unos minutos a todas las autoridades y poderes públicos y a todos los que habéis venido a compartir y a celebrar, como decía Almudena, este día que para nosotros es muy especial, porque es el día de compartir con todos vosotros lo que hemos alcanzado en estos... ¿No se me oye? Gracias. Como os decía, para nosotros es un día muy especial porque es un día para compartir todos los avances que hemos logrado en estos 10 años entre todos los que estamos aquí. No solo es una labor de la unidad, ni muchísimo menos, sino que ha sido una colaboración y un mérito de todos nosotros. Gracias. Bueno, os vamos a presentar, trataré de ser breve en esta pequeña presentación, todos los datos de estos 10 años de trabajo de la Unidad de Acceso a la Justicia. Como os decía Almudena, los orígenes del proyecto fueron en un inicio, el poder dar atención y asistencia a víctimas con discapacidad intelectual que habían sufrido situaciones de abuso o de maltrato. Y de hecho es una unidad que nació
derivado de unas intervenciones puntuales que nos pidió nuestros compañeros de la sección de análisis de comportamiento directivo de la Guardia Civil, colaboración para poder atender y dar respuesta a personas con discapacidad intelectual que habían sido víctimas de abuso y necesitaban algo de apoyo para poder tomarles declaración y indagar qué es lo que había ocurrido. Fruto de esta colaboración, como os decía Almudena, no solo nos damos cuenta de la vulnerabilidad de las personas con discapacidad intelectual frente al abuso, sino también frente a todo el procedimiento que se pone en marcha con posterioridad a esa detección, partiendo de la denuncia y durante toda su participación en el procedimiento judicial. Por tanto, la vocación de la unidad nace para dar respuesta, además de esa vulnerabilidad frente al abuso, a esas dificultades que se presentan a una persona con discapacidad intelectual cuando se enfrenta a un proceso de denuncia y a un eventual posterior procedimiento judicial. La vocación de la unidad, como os decía, sería entonces la de diseñar todos esos apoyos para poder dar cobertura y apoyo a la persona con discapacidad intelectual durante ese proceso. Sin duda, el apoyo principal al que nos agarramos y nos hemos agarrado desde el principio para poder dar apoyo a estas personas ha sido la figura del facilitador. Como veis ahí, que sería un pequeño resumen de sus funciones, el facilitador es un profesional experto en discapacidad intelectual y en psicología forense que busca dar apoyo a esta persona, primero evaluando qué limitaciones va a presentar durante todo el proceso y, en segundo lugar, diseñando los apoyos para poder dar respuesta a esas limitaciones. La idea es, ya desde el principio, poder dar cumplimiento a lo que nos obliga la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en su artículo 13, que es la de los Estados parte de facilitar el acceso a la justicia de las personas con discapacidad. Os queríamos proyectar a continuación un pequeño vídeo que os va a explicar mucho mejor la complejidad de las funciones y de los apoyos que despliega el facilitador en su apoyo a las víctimas con discapacidad intelectual. La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece, en su artículo 13, la obligación por parte de los Estados firmantes de garantizar el acceso a la justicia a las personas con discapacidad en igualdad de condiciones. Es en este marco en el que la Fundación La Paz, con su unidad de acceso a la justicia con las personas con discapacidad intelectual, lleva promoviendo la figura del facilitador como uno de los principales ajustes de procedimiento. Las personas con discapacidad intelectual pueden presentar problemas en la comunicación y en el conocimiento del proceso policial y judicial. Es por ello que se requiere la colaboración entre los profesionales especializados de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y los facilitadores de la Unidad de Acceso a la Justicia de Personas con Discapacidad Intelectual, con los que la UFAM, Unidad de Atención a la Familia y Mujer de Policía Nacional, lleva años trabajando para la creación de materiales adaptados y la formación. El facilitador permite a los fiscales cumplir con una función principal, la de velar por la protección procesal de las víctimas y promover los mecanismos necesarios para que las medidas de apoyo sean eficaces. Y por lo tanto nos va a servir de apoyo en dos vías, tanto en la vía penal como en la vía civil. En la vía penal porque nos va a permitir limitar o reducir la victimización secundaria que normalmente supone el procedimiento para las víctimas y especialmente para las víctimas con discapacidad. Y en segundo lugar nos va a permitir tener testimonios de calidad, es decir, testimonios que no se deterioren y que permanezcan intactos durante todas las fases procesales. Además, en la vía civil y dadas las reformas legislativas, nos va a servir de apoyo para adaptar el procedimiento, para hacer ajustes en el mismo y hacer eficaz el derecho de entender y ser entendido. El facilitador es un psicólogo experto en discapacidad intelectual y psicología forense cuyo objetivo es hacer las adaptaciones necesarias y ajustar los procedimientos para que todas las personas con discapacidad intelectual accedan a la justicia en igualdad de condiciones. El facilitador evalúa las limitaciones y las capacidades de la persona para prestar declaración con el fin de diseñar e implementar los apoyos que necesita para garantizar su participación en el proceso. Otra de las funciones del facilitador es hacer una adaptación previa y explicar qué es lo que va a suceder durante el proceso y el papel que tendrá la persona. Por ejemplo, qué es lo que va a suceder, qué personas estarán presentes, dónde tendrá que acudir y así garantizar que puede comprender el proceso.
Otra de las funciones del facilitador es asesorar a los operadores jurídicos. Tras la evaluación de las capacidades, el facilitador elabora un informe con las limitaciones y apoyos necesarios y ese informe se aporta desde el inicio del procedimiento, incluso ya desde la fase de la denuncia. Y además realiza un asesoramiento sobre cómo practicar las pruebas, especialmente las testificales. Por otro lado, otra de las funciones del facilitador es asistir en las diligencias de prueba, asistiendo a la persona durante la práctica de las mismas e interviniendo cuanto sea necesario y de una forma neutral, por ejemplo, adaptando el contenido de las preguntas que le sean formuladas. El facilitador adapta las pruebas periciales que tengan que ver con la discapacidad intelectual, participando directamente o asesorando a las personas y a los peritos designados. Y por último, el facilitador adapta las resoluciones judiciales. Durante un procedimiento se genera mucha documentación, por ejemplo, las hojas de derechos, las citaciones, las resoluciones judiciales. El facilitador adapta su contenido a la comprensión de la persona para que pueda entenderlo. La intervención del facilitador puede ser promovida dentro de un procedimiento judicial por cualquiera de las partes, incluida la persona con discapacidad intelectual. Su participación ayudará a los operadores jurídicos a garantizar el acceso a la justicia de las personas con discapacidad intelectual en igualdad de condiciones. Bueno, pues el facilitador y la asistencia del mismo estaría integrado dentro de una de las áreas de intervención de la unidad, que sería, perdón, de actuación de la unidad, que sería la de intervención. Esta área, además de la asistencia del facilitador, pretende dar una atención integral a las víctimas con discapacidad intelectual, mediante, como se adelantaba antes Almudena, la asistencia psicoterapéutica especializada en trauma y discapacidad, un asesoramiento jurídico especializado y adaptado a las capacidades de la persona y la gestión de un dispositivo de acogida destinado a mujeres con discapacidad víctimas de violencia que han tenido que abandonar sus hogares o sus lugares de residencia. En el área de intervención de la unidad, a través de estos cuatro ejes, desde el año 2011 hemos atendido 1.418 casos de personas con discapacidad víctimas de abuso y ahí podéis ver la evolución por años. Este año último 2021 hemos alcanzado la cifra de 232 casos de víctimas con discapacidad intelectual derivados a la unidad. El perfil de las víctimas a lo largo de estos 10 años se podría explicar a través de estos tres gráficos en un porcentaje. A un tercio que sería menor. Y la tipología del abuso o el maltrato por el que les atendemos, en un porcentaje muy alto, más de la mitad, serían víctimas de delitos contra la indemnidad y la libertad y indemnidad sexuales, perdón. Seguidos de violencia de género, violencia doméstica y trata de seres humanos. De los servicios que desplegamos en el área de intervención, como os decía, teníamos asesoramiento jurídico y psicosocial, de los cuales más de la mitad han recibido este servicio, de los 1.418. Gestiona un dispositivo de acogida temporal de la Dirección General de Igualdad de la Comunidad de Madrid, destinado a mujeres víctimas con discapacidad intelectual que han tenido que abandonar sus lugares de residencia. Se trata de un dispositivo que tiene 4 plazas y 1 año y medio de estancia máxima, y el objetivo precisamente es el de que puedan, después de este año y medio, salir de forma autónoma y totalmente recuperadas. De las 20 personas que hemos atendido desde el año 2017, hemos conseguido que 14, que serían ese 70% que veis,
hayan conseguido y mantenido un empleo. De las 16 que han salido ya de manera autónoma, porque seguimos atendiendo a 4, 11 de esas 16, que sería un 69%, lo han hecho de manera autónoma, a pisos supervisados o a viviendas independientes, y de un 5 de máximo que valoramos la recuperación y el grado de satisfacción, las mujeres que han salido del recurso lo han hecho con un 4/6, con 6 de este grado. Y aquí os presento los datos del facilitador, que para nosotros la verdad son unos de los más significativos de toda la intervención que realizamos con estos casos. En el gráfico de arriba estaría el estado judicial de los casos, incluyendo los que todavía se encuentran en instrucción. De estos 1.418 casos han participado el facilitador de una manera activa en un tercio, en 534, frente a 834 con los que no han participado el facilitador. Es muy significativo para nosotros, para medir el impacto que tiene el facilitador, comparar de esos dos gráficos de arriba los casos que han sido archivados y sobreseídos. En los que ha participado el facilitador podéis ver que ha sido en un 14%, frente a un 33% en los que han sido archivados al no intervenir el facilitador. Pero más significativo todavía nos parecía reflejaros en el gráfico de abajo, en los dos gráficos de abajo, este mismo estado judicial de los casos atendidos, en los que hemos eliminado los que están todavía en instrucción, puesto que todavía no sabemos qué es lo que va a pasar con ellos. Y en estos casos, como podéis ver en el gráfico de abajo a la izquierda, más de 2/3 han sido sobreseídos al no haber participado el facilitador, frente a un 24% en los casos en los que sí ha participado el facilitador, que han sido sobreseídos. Aquí tendríamos un 76 que están o pendientes de juicio oral o ya sentenciados. Además, queríamos resaltaros de todas estas intervenciones que se nos ha encargado por parte de los juzgados, como una de las funciones del facilitador que os comentábamos en el vídeo, adaptar 33 resoluciones, entre ellas 21 sentencias y 12 autos para que fueran accesibles a personas con discapacidad intelectual para las que se dictaban. Otra de las áreas de actuación que tenemos, además de la intervención, es la de investigación. Al ser un recurso pionero, como os comentábamos, uno de los objetivos era poder crear y ir mejorando continuamente toda una serie de herramientas y baterías para poder intervenir de una manera adaptada y ligada a las limitaciones que tenían las personas con discapacidad intelectual, tanto desde el punto de vista policial como forense como judicial. Fruto de toda esta área de investigación, que partió con el desarrollo del protocolo de evaluación de capacidades que afectan al testimonio, que es la herramienta que utilizamos para medir las limitaciones de las personas con discapacidad frente a un proceso judicial, se desarrolló en el año 2011 y posteriormente a eso hemos desarrollado un total de 40 publicaciones, entre las que nos gustaría destacar la guía de intervención policial con personas con discapacidad intelectual, que se desarrolló en primera instancia de la mano de la Guardia Civil, una guía con orientaciones y pautas de actuación para centros de atención a discapacidad, que permitía detectar y actuar ante situaciones de abuso que se producían en los centros, que desarrollamos de la mano de Plena Inclusión. Y lo último que hemos desarrollado y publicado es una batería para evaluar sintomatología en personas con sintomatología de trauma, en personas con discapacidad intelectual. Como la idea también es poder difundir todas estas herramientas lo máximo posible, todas estas publicaciones se han difundido en un total de 125 congresos a lo largo de estos 10 años y hemos alcanzado a un total de 9.000 profesionales. Y ya para ir terminando, en la tercera de las áreas de actuación de la unidad, que sería la de prevención y sensibilización, puesto que no entendemos nuestro trabajo sin trabajar también en poder paliar todas estas dificultades de las personas con discapacidad intelectual y de los profesionales con los que nos relacionamos con ellas. De manera que trabajamos aquí en dos frentes. Uno, con las propias personas, desarrollando talleres que tienen como objetivo poder reducir su vulnerabilidad frente al abuso,
parte, sino también profesionales pertenecientes al ámbito jurídico, como fiscales, policías, abogados y jueces y magistrados. En este tercer campo hemos desarrollado un total de 200 acciones formativas en estos 10 años y hemos formado un total de 6.000 profesionales. Y ya para acabar, me gustaría terminar agradeciendo de nuevo vuestra asistencia, vuestro apoyo y lanzando como reto, que ya lo hemos comentado en varias ocasiones, se nos presenta con esta nueva modificación legislativa un nuevo punto de partida para poder seguir construyendo, y para eso necesitamos, como ha venido siendo hasta ahora, todo el apoyo de los poderes públicos y los profesionales implicados. Muchas gracias. Bueno, voy a dar paso ahora a 3 personas que nos van a ilustrar y que tienen, por su experiencia, digamos, conocen muy bien de lo que estamos hablando, pero quería decir antes un par de cosas. La primera es que los datos que nos ha presentado Jacobo a mí me parecen espectaculares. En 10 años, lo que ha hecho la UADI, creo que yo no conozco ningún precedente en España de algo que se haya desarrollado con esa eficacia, afrontando además un problema que era muy desconocido y que hoy sigue siéndolo, porque eso es lo que yo quería decir. Quería decir que lo que no sabemos, o por lo menos yo no sé, son los casos que no conocemos. Conocemos lo que nos ha contado Jacobo, pero muchas veces, sea por miedo o sea por desconocimiento de que existe la UADI y otros recursos, las víctimas no dan el paso. Y es muy importante, y aquí quiero de alguna manera hacer autocrítica y decir que los medios de comunicación tenemos un papel fundamental en dar a conocer este tipo de iniciativas, y especialmente también los públicos, porque los públicos tienen que estar involucrados mucho más todavía con el trabajo que realizan las instituciones. Para mí creo que la justicia no debe ser un último recurso para las personas, solo un último recurso para las personas que están en dificultades. Creo que la justicia debe ser algo que acompañe a las personas. La UADI es un ejemplo de cómo se ha conseguido que la justicia sea un compañero de viaje eficaz. La justicia no solo entendida como ese último recurso cuando alguien va a los tribunales, sino esa cadena en la que participan policía, guardia civil, fiscales y, en última instancia, los jueces y los tribunales. Y creo que el ejemplo de UADI merece que nos fijemos en cómo puede funcionarse con la colaboración de todas esas instituciones de manera eficaz. Yo voy a dar el paso a 3 personas que saben muy bien de lo que estoy hablando, y la primera a la que voy a invitar a pasar aquí es a María José Segarra, que fue fiscal general del Estado, pero que ahora tiene un puesto mucho más importante, que es la de fiscal de sala de la protección de personas con discapacidad y personas mayores. Adelante. Tienes toda la razón. Gracias. Alteza, queridas autoridades locales del Consejo, que nos acompañáis en estas tareas, consejero de Justicia, viceconsejera. Efectivamente, esto... ¿Correcto? Un poquito más bajo. Efectivamente, es mucho más importante y debo confesar que soy mucho más feliz, porque vuelvo al lugar donde siempre me ha gustado estar, de atender a las personas. La Fiscalía de Sala que dirijo es una entidad que coordina a los compañeros, a los fiscales que en toda España trabajan en la órbita de las personas con discapacidad y mayores. Cuando presenté a la fiscal general el plan de actuación que determinó mi nombramiento, le transmití que el concepto tenía que ser transversal. No podíamos estar únicamente la Fiscalía al lado de las personas en los procedimientos que entonces evaluaban la capacidad de las personas. Ese concepto transversal suponía que yo quería introducirme y formar a los fiscales que llevan penal, a los fiscales que llevan contencioso, a los fiscales que llevan social. Porque la persona con discapacidad no solo era tributaria de los procesos civiles de apoyo a su capacidad jurídica, era tributaria de ser denunciante,
era tributaria de ser denunciado, de ser autor posiblemente de un delito y tenía el mismo derecho a ser tratado con su igual dignidad. Estoy viviendo un momento de ola porque no solo tuve la fortuna de que me nombraran, sino que en el mismo año de entrada en el trabajo tiene lugar la publicación de una ley de enorme potencial. La Ley 8/21 de apoyo a la capacidad jurídica de las personas con discapacidad recoge en un artículo precioso, el artículo 7 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el auténtico derecho a la accesibilidad. Fijaos, si los textos internacionales que España había suscrito ya en el año 2008, la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad hablaba de la accesibilidad universal. Y ojo, que cuando habla de la accesibilidad a la justicia, no dice los ajustes razonables, que es el nivel que normalmente en el ámbito social o de la empresa se exige, los ajustes que sean razonables en un coste. Cuando se habla de acceso a la justicia, se habla de todos, lo que necesite la persona. Y esto es algo muy importante porque es lo que ahora nos trae aquí. Ese artículo 7 bis habla del derecho a entender y a ser entendido. Es decir, que desde el primer momento que una persona, ya sea, insisto, denunciante, denunciado, incluso perito, cualquier persona con discapacidad necesita tener las adaptaciones de procedimiento. Y esto ya lo había dicho la convención que habíamos suscrito, pero no nos lo habíamos creído lo suficiente y necesitábamos una ley que lo dijera. Este artículo 7 bis, aunque es de la Ley de Enjuiciamiento Civil, es norma supletoria en todos los órdenes jurisdiccionales. Por tanto, es una realidad que desde el 3 de septiembre cualquier persona y los operadores jurídicos estamos obligados a brindarle todo el apoyo que necesite para entender y ser entendido. Cualquier tipo de comunicación, sabéis que en los juzgados estamos muy acostumbrados a manejar la lengua de signos, es lo único que sabemos adaptar, porque tenemos intérpretes contratados para ello, pero el mundo de la comunicación es muchísimo más amplio, sistemas alternativos que no son desconocidos. Entonces, mi primera responsabilidad como fiscal de sala, evidentemente, es la formación de fiscales y la colaboración, como lo hacemos a través del Foro Justicia y Discapacidad del Consejo, en la formación de todos los operadores jurídicos. Pero necesitamos algo más. Información para poder detectar, pero necesitamos profesionalización en esa atención. Porque, como bien ha explicado Jacobo, necesitamos saber cómo adaptar nuestro procedimiento a la persona. No es la persona la que se tiene que adaptar al procedimiento, sino nosotros adaptarlo a las personas, porque si no, no existirá la tutela judicial efectiva. Las cifras de Jacobo son tremendas. Fijaos, sobre todo, me permito llamar la atención, él lo ha hecho, pero permitidme que lo subraye. Cuando no se ha utilizado el facilitador, el porcentaje de sobreseimientos ha sido cercano al 70%. Si se usa el facilitador, nos quedamos en un 24%. ¿Qué quiere decirse? Que hemos vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva, hemos discriminado a unas personas por motivo de su discapacidad. Eso es lo que está pasando ahora. Y eso es la ola en la que estamos viviendo ahora con la magnífica Ley 8/21, es todo lo que podemos cambiar. Es fantástico que nos acompañen las administraciones prestacionales, la Comunidad de Madrid, sé de la extraordinaria sensibilidad. Miro, querido consejero, porque conozco más a la viceconsejera por mi anterior trabajo, pero sé de la sensibilidad de la Comunidad de Madrid y lo importante que puede ser el empezar a impulsar todas estas figuras de apoyo que necesitan los jueces y los fiscales. Necesitamos saber cómo abordar a cada persona desde el primer momento. Información, pues, temprana, accesible, de calidad, suficiente y adaptada. Esto es un derecho irrenunciable, porque, insisto, una lectura protocolaria de derechos no es lectura. Necesitaremos formar, sí, a los letrados de la Administración de Justicia responsables ahora, en virtud de ese nuevo artículo 7 bis, de la información. Necesitamos facilitarles formularios en lectura adaptada, sí, eso es relativamente fácil incorporarlo a nuestros, informáticamente a nuestros procesos judiciales, pero necesitamos hacer algo más, necesitamos hacer la acogida en las sedes judiciales de las personas con discapacidad. No es lo mismo entrar en un edificio y saber a dónde vas, que entrar en un edificio y no entender a dónde vas. Esa acogida son asignaturas todavía que debemos seguir poco a poco realizando en esa alianza de todas las operadores jurídicos y administraciones, y estoy convencida que estamos en un momento perfecto para llevarlo adelante. Creo que toda la reforma encaminada
a conocer primero a la persona, porque ella es la actriz, la actora de ese momento. Entonces necesitamos reconocer el papel de la persona que vaya a prestar esos apoyos. Ya no dependerá del juez o del fiscal el que la persona vaya acompañada de la persona de su confianza y que le dé tranquilidad para prestar esa declaración, sino que es una obligación legal que tenemos de dirigirnos también a esa persona y de informarle a esa persona. Insisto, el recoger en un texto lo que tiene que ser sensibilidad y capacidad para ponerse en el lugar de otro es un paso de enorme importancia. Quiero, por tanto, dar todo mi agradecimiento a la Fundación A la Par, desde luego a la Guardia Civil, que desde la sección de análisis del comportamiento delictivo de la Unidad Técnica de Policía Judicial ha estado desde el primer momento ahí con una fortísima implicación. Creo que presentar a la sociedad el trabajo tan relevante que habéis hecho es un impulso extraordinario para poner el foco en la necesidad de apoyos que tenemos nosotros para llevar adelante esa accesibilidad que ahora ya es un texto normativo. Porque apoyos los necesitamos todos los días, y todos somos apoyos de los demás. Esa es la grandeza de la reforma de la Ley 8/21, y con esto termino. No es solo una ley que va dirigida a los operadores jurídicos, es una ley que va dirigida a toda la sociedad. Va dirigida a esas entidades privadas que ofrecen servicios y que tienen que adaptar sus estructuras a las personas con discapacidad y mayores. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a entidades bancarias. Tenemos que, todos somos apoyos de todos. La persona con discapacidad necesita de la sociedad como todos nos necesitamos. Y si estamos todos llamados a prestar los apoyos, prestémoslos cada uno dentro de nuestra órbita y de nuestra responsabilidad. De nuevo, enhorabuena por este excelente trabajo, porque no solo hay que hacerlo, sino que hay que saberlo contar y distribuirlo. No os quepa duda que desde esta Fiscalía de Sala seguiremos apoyándonos en vosotros en materia de formación y también en todo lo que sea posible para la reivindicación de los medios necesarios para que sea una realidad esa accesibilidad universal. Muchas gracias. Bueno, voy a pedir que venga José María Macías, que, bueno, larga trayectoria también, abogado, docente, autor de publicaciones, experto en Derecho Público Europeo y vocal del Consejo del Poder Judicial. Y le hago una pregunta. El Consejo, comunidades autónomas, ¿qué estamos haciendo en esta materia? Adelante. Venga. Ante todo, buenos días, Alteza Real, excelentísimo señor consejero, excelentísima señora fiscal, Almudena, querida presidenta de la Fundación, señoras y señores, y sobre todo trabajadores y trabajadoras de A la Par. Quiero... ¿Estamos bien? Voy a empezar esta intervención, ante todo, agradeciendo a Almudena y a La Par esta amable invitación a participar en este acto que da cuenta de la actividad de la unidad de atención. Sé que la invitación es fruto del cariño que nos dispensamos, porque no es la primera vez que representantes del Consejo acuden a La Par, ni tampoco sería la primera vez que los representantes de A la Par habéis acudido al Consejo. Este cariño seguramente también tiene que ver con la circunstancia de que, a pesar de que se trata de una relación de carácter institucional, no la comenzamos de manera institucional, fue de una forma mucho más curiosa. Nos presentó un amigo común, magnífico periodista, Paco Velasco, buen amigo tuyo, buen amigo mío y sobre todo buen amigo de la Fundación y buen amigo del Consejo. Y fruto de ese cariño, de esa relación, acabamos estableciendo una relación institucional, un convenio que se firmó en la primavera del año 2019 y en el que A la Par se comprometió con el Consejo a hacer una serie de aportaciones. Previamente a la firma del convenio yo visité A la Par, me enseñasteis qué era lo que estaba haciendo. Jacobo nos enseñó al Consejo qué era lo que estaba haciendo, un trabajo impresionante que podía aportar mucho en beneficio de las personas con discapacidad intelectual que tenían que relacionarse con la justicia.
En aquel convenio comprometimos dos cosas. Una, que a la par facilitaría medios para las adaptaciones, los ajustes necesarios en el proceso. Nos explicasteis lo que estabais haciendo ya con la Guardia Civil, con la Policía Nacional, y era evidente que ese trabajo tenía que repetirse también en los juzgados. Y se estaba haciendo de una manera limitada, confiado a la buena voluntad de los jueces que estuvieran interviniendo en los procedimientos, y era necesario que eso no fuese solo una cuestión de buena voluntad. Tenía que ampliarse, tenía que institucionalizarse, y la intervención del Consejo, de alguna manera, facilitaba a Jacobo y a las personas de su equipo la credencial necesaria para poder generar confianza en los jueces, ser llamados, y eso lo hicimos de inmediato. Yo todavía utilizo como punto de lectura el díptico que elaboramos, recordarás, en cuanto firmamos el convenio. Lo distribuimos a todos los órganos judiciales de España, facilitamos la información, nos han llamado muchos jueces a preguntar cómo podía ponerse en contacto con vosotros y cómo podían acceder a los facilitadores que bueno, Jacobo se ha encargado de hacer una exposición amplia de en qué consiste y de la tarea imprescindible que llevan a cabo. La segunda tarea que comprometisteis con nosotros fue la de ayudarnos en la formación. Básico, también lo ha explicado Jacobo, lo ha referido también María José. El desempeño de una actividad adecuada en favor de las personas con discapacidad pasa ante todo por comprender en qué consiste la discapacidad y en formarse para atenderla. Pasa por comprender, primero de todo, que la discapacidad no es una condición de las personas. Todos somos iguales, y todos somos iguales porque todos somos diferentes con nuestras propias condiciones y aspiramos exactamente a lo mismo, a la felicidad. Y arrastramos nuestras condiciones por la vida para conseguir esa felicidad. La discapacidad solo empieza cuando las condiciones de la persona se enfrentan a las barreras del entorno. Hay que superar esas barreras, hay que entender que los problemas están en las barreras, no en las personas. Y a partir de aquí es necesario generar sensibilidad, pero también generar técnica, generar conocimiento para poder superar esas barreras. Fruto de ello, de la comprensión de esta necesidad, es que estáis participando a la par en la Escuela Judicial. El módulo de Justicia y Discapacidad estáis interviniendo, proporcionando docencia a los jueces y magistrados de nuevo ingreso. Y también comprometimos que participaríais en la formación continua y desde el mismo año 2019 lo habéis hecho. Es cierto que solo ha habido una oportunidad de hacerlo porque desgraciadamente la pandemia ha trastocado todos los planes, pero también estoy convencido de que rápidamente lo vamos a recuperar. Tengo que confesar una cosa y no te enfadarás, Almudena. Esto lo hemos hecho por cariño, pero no solo por cariño. También era nuestra obligación hacerlo. Se ha señalado, y lo han hecho tanto Jacobo como María José, que estas obligaciones ya están presentes desde la Convención de Naciones Unidas de Derechos de las Personas con Discapacidad. Se ha aludido al artículo 13, también al artículo 5, y la comisión que ha desarrollado las previsiones del artículo 5 en cuanto a las obligaciones de los Estados de formar, de adaptar las leyes y de formar a su personal en materia de discapacidad para que puedan garantizar los derechos. Son obligaciones que están en tratados internacionales. Ese en concreto rige en España desde el año 2008. La figura del facilitador tiene perfecto anclaje, por lo tanto, en normativa previa a la fundamental que ha señalado María José, que es el artículo 7 bis, vigente en la actualidad en la Ley de Enjuiciamiento Civil. También estaba presente en otras leyes de una manera más o menos dispersa. La Ley sobre el Estatuto de la Víctima daba anclaje también para hacer esas adaptaciones necesarias. Lo hacía también la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y su inclusión social. La propia Ley de Enjuiciamiento Criminal podía dar apoyos suficientes, pero como bien ha señalado María José, es un punto de inflexión evidente el que proporciona el artículo 7 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Ya no son manifestaciones más o menos genéricas o implícitas, ahora ya son
habilitaciones legales y no solo habilitaciones legales a los jueces para que puedan llevar a cabo esos ajustes, es que ahora es una obligación llevar a cabo los ajustes. Estamos, por lo tanto, en un punto de inflexión y además en un periodo de transición importante, porque va a deparar qué es lo que se haga en el futuro, cuál sea el éxito de esa regulación. Que, en fin, leía, se lo decía María José antes de entrar aquí, leía de la última acta del Foro de Justicia y Discapacidad que preside un vocal del Consejo, las preocupaciones que suscitan la correcta adaptación de las previsiones del artículo 7 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Bien, habrá recorrido, el tiempo nos dirá cómo se produce esa adaptación, pero ya de entrada me permito indicar para todos los que vamos a tener que estar en esa tarea que veo tres aspectos fundamentales sobre los que se va a tener que insistir. Por un lado, culminar el proceso normativo. El artículo 7 bis, como muy bien ha señalado María José, es una norma que por contenerse en la Ley de Enjuiciamiento Civil es supletoria a cualquier otra legislación procesal. Por lo tanto, a partir de la regulación civil, esa misma adaptación y aplicación de la norma se puede hacer en todas las jurisdicciones, incluida la penal. Pero la penal es cierto que plantea una especial sensibilidad, es donde se va a producir el grueso, la necesidad del grueso de las adaptaciones y ajustes de procedimiento, y es donde quizás se haga conveniente una reflexión para un tratamiento específico. Ese tratamiento específico se contenía en el proyecto de ley de enjuiciamiento criminal, que ahora mismo pues bueno, se ha parado para reflexionar porque implica, y es comprensible, unos cambios muy importantes sobre el modelo de instrucción. Es lógico pararlo y reflexionar si se han encontrado motivos para ello. Lo que ya no es tan lógico es parar algunas de las partes de esa regulación que no son dependientes de que podamos pensar en un modelo u otro, son perentorias, son necesidades perentorias. Y una es precisamente la adaptación a la normativa procesal penal del tratamiento de las situaciones de discapacidad intelectual. Segundo bloque que creo que necesariamente se tiene que abordar es el de la concreción del artículo 7 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Yo creo que el precepto, tal y como está regulado, es un precepto idóneo, es un precepto adecuado, es un precepto flexible, no entra en las honduras que no tocan para una ley procesal de espectro general, porque en definitiva si se va acotando en exceso las nuevas necesidades que vayan surgiendo, el aprendizaje que se vaya haciendo se puede encontrar encorsetado por la propia ley, por lo tanto, cuanto más amplio y general mejor. Pero sí que entiendo que se hacen necesarios dos ámbitos de concreción. Uno, un desarrollo reglamentario en aspectos muy concretos, no procesales, porque el principio de reserva de ley en materia procesal que rige haría complicado desarrollos reglamentarios de la materia procesal, pero sí los organizativos. La figura del facilitador, por ejemplo, es una figura que necesita de concreción, necesita de garantías, necesita asegurar qué es lo que dice la Ley de Enjuiciamiento que tiene que ser. Un profesional es experto y eso es necesario en garantía de la persona con discapacidad. Por lo tanto, se tienen que establecer cuáles son las condiciones que deben reunir estos profesionales y se tiene que asegurar el mecanismo para garantizar que quien va a desempeñar esta función realmente cumple esas condiciones. Y luego hay un aspecto muy importante de concreción que tiene que producirse fuera de la ley, pero que es fundamental, que es determinar vía guías, vía protocolos, vía cuadernos, vía principios, cómo se pueden hacer las adaptaciones. Esto es importante para los operadores jurídicos porque no se trata de que después cada juez, cada fiscal, cada abogado en su despacho invente cada día la rueda. Proporcionar esta información es parte de la formación. Estos instrumentos de lo que se llama soft law permite también una adaptación continua. Ya existen los criterios aprobados también por Naciones Unidas, otros instrumentos internos como los que en España pues, ha elaborado Plena Inclusión o incluso documentos que estáis trabajando vosotros en ALAPAR. Y luego una tercera, y con esto acabo ya, que tiene que ver con la segunda.
Esta concreción de las medidas tiene que ser útil no solo para los jueces, no solo para los fiscales y para la policía, tiene que ser útil para la Administración, que tiene que facilitar los medios para que esto sea posible. Querido consejero, sabes que te lo digo desde el aprecio que hace mucho tiempo que nos profesamos y la admiración por tu trabajo, y sé que por eso me vas a perdonar esta pequeña emboscada. Pero esto cuesta dinero y es una obligación. Lo establece el artículo 7 bis, que es una obligación. Almudena necesita dinero. Jacobo necesita dinero para hacer ese tremendo trabajo que han venido haciendo. A la par necesita dinero y otras entidades del tercer sector necesitan dinero para poder llevarlo a cabo. Es encomiable el trabajo que ha llevado el tercer sector para llegar hasta este punto y ponernos a los poderes públicos en la casilla de salida de lo que siempre ha sido nuestra obligación, pero ahora ya es una obligación muy concreta y lo que no podemos es asumir la obligación y permitir que sea el tercer sector quien lo esté sufragando. La eficacia de lo que se vaya a hacer va a depender de esto. Antes decía que en definitiva todos buscamos la felicidad. Poniendo ese dinero encima de la mesa, mucha gente va a ser feliz y tú, sobre todo, consejero, vas a ser más feliz que nadie. Bien, dicho esto, acabo estas palabras como las he empezado, agradeciendo esta amable invitación y además estando convencido de que todos, absolutamente todos, vamos a ser mucho más felices. Bueno, don Enrique López, aparte de que todo el mundo pide aquí, consejero de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid, no hace falta presentarle, pero bueno, voy a decir dos cosas. Miembro del Constitucional, magistrado de la Audiencia Nacional, y hay algo que no sé si estoy informado, pero a mí me aparece en la documentación que don Enrique fue el impulsor y creador del Observatorio de Violencia de Género en el Consejo General del Poder Judicial. Cosa que probablemente es de lo que yo me sentiría más orgulloso, pero en fin, cada uno es como es. Y creo de todas maneras que esta intensa vida profesional que ha tenido, a pesar de su todavía juventud, políticamente hablando, seguramente es ahora cuando más se está divirtiendo, quitando este tipo de cosas que a veces, estas emboscadas, como decía José María, que a veces el cargo a uno le ocasiona. Le voy a pedir que cierre el acto, si es tan amable. Muchas gracias, Alteza Real. Muchas gracias por su presencia en este acto. Presidenta de la Fundación A la Par, Almudena, vocales del Consejo General del Poder Judicial, fiscal de Sala de Protección de Personas con Discapacidad, María José, director de la Fundación A la Par, Solís Castro, director de Acceso a la Justicia de Personas con Discapacidad Intelectual, don Jacobo Cendrá, miembros de los cuerpos y fuerzas del Estado que aquí se encuentran presentes, trabajadores y trabajadoras de este centro, muchas gracias. Primero por invitarme a estar en este acto, en el cual no me siento en absoluto comprometido, sino al revés. Todo lo contrario, me siento muy orgulloso de estar aquí y explicaré brevemente, con mayor brevedad que mi compañero del Consejo General del Poder Judicial, lo que hacemos en la Comunidad de Madrid, porque somos más de acciones, pero también, por supuesto, de palabras. Y por eso agradezco esta invitación. También está aquí la juez decana, a la que quiero también saludar. Agradezco la invitación de estar aquí en un acto para mí tan importante como es este. Un lugar en el que rezuma igualdad, en el que rezuma respeto y en el que rezuma libertad. Y para que la igualdad sea real y efectiva, como reza nuestro texto constitucional, hay que remover todos los obstáculos que impidan que esa igualdad sea real y efectiva. Y a quien nos corresponde, evidentemente, remover los obstáculos principalmente es a las administraciones, a las que tenemos competencias en materias como en el caso
que nos cierne, que es la justicia, nada más y nada menos. Efectivamente, yo me siento muy orgulloso de haber impulsado y presidido, en primer lugar, ese observatorio de violencia de género y violencia doméstica del Consejo de Poder Judicial. También me tocó impulsar, lo que pasa es que no lo capitaneé, el Foro de Justicia y Discapacidad, y me siento muy orgulloso y satisfecho de que esas dos ideas que tuve en el año 2002, hace 20 años, hoy sigan vigentes en el Consejo General del Poder Judicial, mucho mejor presididas que por aquel que lo hizo en su momento en cuanto a la violencia de género, pero me siento muy orgulloso, efectivamente, de haber puesto y participado en el inicio de algo tan importante, que es luchar por la igualdad y por la desaparición de las lacras criminales que asolan nuestra sociedad, como es la violencia de género. Quiero empezar por eso diciendo que me siento ahora ya más concernido en el año 2022 con mis responsabilidades políticas en el Gobierno de la Comunidad de Madrid en una materia como esta. Y quiero decir además, sin ambajes y desde luego sin ningún tipo de pero, que en el ámbito material que me corresponde como consejero de Justicia no vamos a escatimar ningún esfuerzo ni ningún recurso en que esa igualdad real, esa igualdad que permita una facilitación del acceso a la tutela judicial efectiva sea una realidad. Y así lo venimos haciendo. Para ello, por supuesto, que contamos con organizaciones de referencia, como es A la Par, como es CERMI, como es Plena Inclusión, porque consideramos que son instituciones que nos ayudan a transitar por este camino en la búsqueda de la igualdad. Por eso, el acceso de las personas con discapacidad, tanto intelectual como física o sensorial, a la justicia es fundamental, es la remoción de los obstáculos que la impiden para facilitar esa igualdad frente a la ley. Porque teníamos el artículo 14, es muy importante esa ley que se ha publicado en el año 21, la 821, porque no solo nos crea obligaciones, crea una cultura. No hay que hacerlo por obligación, hay que hacerlo porque realmente tenemos vocación de que sea una realidad, al margen de que la ley imponga obligaciones a las administraciones prestacionales. Pero ya teníamos el artículo 14 de la Constitución, ya hace mucho tiempo, casi más de 40 años, que nos obligaba a ello. Desde luego es un campo que en mi consejería y en nuestra consejería estamos trabajando desde el inicio de mi toma de posesión, pero que recogía el testigo de mi antecesora, la que ahora es viceconsejera, que ya había realizado un gran trabajo en esta materia, en lo que se refiere fundamentalmente a la Oficina de Atención a Víctimas y a nuestro ambicioso plan de humanización de la justicia. Nosotros queremos una justicia de calidad, pero también queremos una justicia de calidez. Y hay que ser muy cálidos con personas que lo necesitan más que otras. Y por eso en nuestro plan 21x21 pues estamos realizando grandes esfuerzos, primero para adaptar nuestros edificios, tanto ya las instalaciones más antiguas como los que estamos realizando de nueva planta, para que se remuevan todo ese tipo de obstáculos que impidan ese acceso a la justicia. Muchas personas piensan solo en el aspecto físico, las escalinatas, eliminar esos obstáculos que impiden la entrada en los edificios judiciales, adaptar los ascensores, adaptar los baños, pero también hay que pensar en la discapacidad sensorial. Tenemos que adaptar nuestros edificios para que sean plenamente accesibles a aquellos que tienen cualquier tipo de discapacidad sensorial y por eso estamos trabajando en lo que se llama el informe de accesibilidad cognitiva para que se está mejorando nuestra señalética y la información existente en el edificio judicial. Para eso realizamos un trabajo in situ de la mano de estas asociaciones que tanto nos ayudan, como es A la Par, para remover, insisto, esos obstáculos. Esto dio una forma de trabajar de todos nuestros responsables en la construcción de los edificios, en el mantenimiento de los edificios y concretamente en algo tan básico como es la señalética judicial. Comenzamos ya en los Juegos de Fuenlabrada, donde hicimos un programa piloto y que ya estamos extendiendo al resto de los juzgados de nueva planta y a los juzgados más antiguos. Creemos y creamos entornos plenamente accesibles para el ciudadano con medidas muy variadas que incluyen pasillos con ancho para sillas de ruedas, itinerarios y aseos adaptados, ascensores con dispositivos de control de las cabinas, avisadores de emergencia ópticos y avisadores de planta acústicos,
señalética con pictogramas y colores para la mejora de la accesibilidad cognitiva, señalización en braille en directorios y cartelería de dependencias y ascensores, señales sonoras de emergencia y evacuación, cordones tiradores perimetrales de alarma próximos al suelo para casos de accidentes, bucles magnéticos en salas de vistas y puntos de información, medidas que, insisto, tratan de remover esos obstáculos que determina la discapacidad sensorial o la discapacidad física. Pero también tenemos que tener muy en cuenta la discapacidad sensitiva y cualquier tipo de discapacidad que impida a las personas relacionarse con la justicia en esa igualdad de condiciones. Y aquí es donde la figura del facilitador se presenta como algo esencial. Esa persona que facilita el acceso de personas con discapacidad al mundo de la justicia, no solo en el aspecto físico, acompañándoles a los edificios judiciales, acompañándoles dentro de los edificios judiciales, sino efectivamente haciéndoles el acto judicial que les concierne en ese edificio accesible, entendible y conocible, y que en todo momento tengan plena libertad, porque tienen pleno conocimiento de qué es y por qué están en esa situación. Y para ello esa figura se convierte en fundamental. Y tan fundamental es para nosotros que se acaba de abrir los presupuestos del año 2022 y ya tenemos la partida preparada para pagar a los facilitadores. Precisamente estamos en ello, pero estamos en ello de una manera eficaz y efectiva. Eso es, desarrollando nuestro trabajo. Trabajamos, insisto, de una manera muy decidida y, como dije antes, no porque consideremos que es una obligación, sino porque es nuestra vocación. Creemos que forma parte de una cultura de la igualdad que ha de inspirar cualquier actividad de cualquier administración. Quien vea esto como una simple obligación no está entendiendo lo que realmente hay que hacer en este ámbito. Por eso insisto que vamos a potenciar la figura del facilitador a través de las oficinas de atención a la víctima. Efectivamente se requiere un desarrollo reglamentario de la figura, se requieren reformas procesales también, para que esos derechos básicos en el proceso no sean meramente retóricos o instrumentales, sino que se conviertan en medidas eficaces que garanticen también los derechos procesales de una manera absolutamente plena. Por eso ese facilitador es esa persona que acompaña a la persona con discapacidad desde la entrada en una sede, explicándole qué va a suceder en el acto judicial, qué le va a preguntar el juez, cómo tiene que responder, etcétera. Por supuesto, ayudando también al abogado si va asistido por él. Por eso estamos ante un servicio ejemplar que vamos a potenciar en el año 2022 a través de la creación de una bolsa de facilitadores que se gestionará a través de la Oficina Central de Víctimas, pero que recibirá peticiones de cualquier juzgado de la Comunidad de Madrid, abonándose el servicio por parte de la Comunidad de Madrid, como acabo de decir. Un sistema con algunas similitudes al turno de oficio de los abogados que podemos bautizar como turno de facilitadores. Una ciudad pionera en nuestra comunidad y que esperamos que sea una realidad en toda la geografía española. Queridos amigos, como pueden comprobar, trabajamos intensamente para garantizar la plena accesibilidad, que es tanto como decir la plena igualdad. Sabemos que nos queda mucho por hacer todavía, que no es suficiente nada de lo que hacemos y que tenemos que llegar al 100% cuanto antes. Es nuestra obligación, pero también, como dije antes, nuestra vocación y, fundamentalmente, nuestro compromiso, tanto en favor de los ciudadanos que acuden a los juzgados como de los profesionales que desarrollan su trabajo en ellos, con independencia de que tengan una discapacidad física, psíquica o sensorial. Estamos para servir a los ciudadanos, sean cuales sean sus capacidades. Aquí no tiene que haber nadie más, pero nadie menos. Para lograrlo es fundamental contar con la experiencia y el asesoramiento de entidades como la Fundación A la Par, a la que felicito de verdad, y la unidad que hoy celebra su 10º aniversario. Contamos, además, con su impagable tesón, con su compromiso y con su ejemplo, porque ustedes y el colectivo que representan son un espejo en el que nos debemos mirar todos para ser mejores. Muchas gracias. Creo, Almudena, que nos vas a invitar a algo, ¿no? Yo creo que lo mereces. Pues adelante. Gracias.